Buenas tardes. No es así como solemos empezar los actos en Casa Asia, pero lo mismo deberíamos empezar a pensar porque te dejan muy tranquilo una vez que terminas. Hemos estado hablando antes sobre si vamos a tener una charla convencional o tal vez lo que puede ser más interesante es tener más bien un diálogo al que están también invitados a participar, a hacer sus preguntas, porque a fin de cuentas, tal y como yo me imagino que fue Buda, no creo que fuera alguien que fuera dando grandes discursos, sino que yo creo que lo que le interesaba a él sobre todo era el diálogo, el hablar con los otros monjes y sobre todo hablar con los laicos que querían practicar pero que no sabían cómo. Y esto me llevaría a una primera pregunta. Lo primero sería, ¿por qué de repente decidiste que querías ser budista? Buena pregunta. Y a mí me pilló de sorpresa porque yo, la verdad que ya no sabía exactamente o no sabía casi nada de qué era el budismo. Solo sabía que, de aquella, quiero decir, cuando tenía 20 años, solo sabía que el Buda era un sabio que estaba sentado en una postura pues muy apacible de meditación y poco más. Y de la compasión también sabía y me gustaba, pero puesto que yo pasé la juventud buscándome preguntas existenciales, no todo el tiempo, obviamente, también fui de fiesta bastante por ahí, pero incluso de fiesta me hacía preguntas existenciales y justo un día de fiesta, pues yo estaba más bien mirando hacia adentro, en introspección. Y no es que nadie me dijera, nadie me dijo ni nada, ni leí ningún libro, pero sí que vino no sé si es conocimiento, una intuición, una intuición, vamos a decir, como muy fuerte de que, aquí lo estoy poniendo todo muy resumido, ¿vale? Pero sí que el Buda tenía la respuesta. Y a partir de ahí fue cuando ya fui y me puse a buscar libros budistas a ver cuál era esa respuesta, ¿no? que me explicaran. Y fui a la biblioteca, había libros de Zen, había libros tibetanos y con eso empecé. Entonces, el por qué exactamente no lo sé ni yo, pero sí sé que había una intuición muy fuerte hacia esa paz, esa calma, la serenidad y la sabiduría, todo junto. Entonces, realmente ese es el porqué, porque yo sabía que ahí había una salida a los problemas que yo estaba buscando y que nadie me había enseñado En España, las tradiciones budistas, en el budismo hay varias tradiciones bastante marcadas. En España las que tienen más seguidores son el Zen y las distintas escuelas del budismo Vajrayana. ¿Por qué optaste por el Theravada? Pues después de practicar el Zen, leer unos libros y saber ciertas cosas, descubrí que estaban las enseñanzas en el Canon Pali, las enseñanzas más antiguas que tenemos, según salieron de la boca de Buda, más directamente, no tanto pasando por otros o comentarios o otros maestros que pueden ser muy buenos, pero lo que dijo el Buda, ¿dónde está puesto? Entonces, cuando después de 6 años me di cuenta que estaba en el Canon Pali, dije, segundo gran descubrimiento, porque hasta ahí solo había leído libros de otros maestros, ¿no? que pueden estar muy bien, pero no es lo mismo. Y entonces ahí ya
todas las dudas existenciales que tenía, que me quedaban, pues ya se iban desapareciendo muy rápidamente. Y luego otras preguntas que no hace falta perder tiempo en ellas, pues también me he dado cuenta, esto no es importante, voy a dejarlo, porque no todas las preguntas hace falta responder, porque hay muchas. Si tuvieras que resumir las 3 preguntas clave, las que no puedes dejar de lado, sino que te tienes que lanzar de cabeza a resolverlas, ¿cuáles serían? Pues la primera sería cómo disminuir sufrimiento. La segunda, cómo aumentar felicidad. Y la tercera sería, ¿se puede llegar a un punto de felicidad absoluto? No solo aumentar, sino que sea absoluto. Entonces yo creo que ahí va bastante bien, ¿no? A mí me parecen interesantes. ¿Qué dirías? Me acuerdo que hace muchos años leí una frase que me llamó la atención, es de Séneca, y decía, una ilusión, querer ser feliz todo el tiempo. ¿Con el budismo es posible ser feliz todo el tiempo? Claro, ahí tenemos que mirar un poco la definición de felicidad, porque ser feliz no quiere decir ir por ahí todo el día con una sonrisa en la cara, sino es más bien estar bien. Sí. Estar bien, estar a gusto mentalmente, claro, porque el cuerpo no siempre está a gusto, eso es inevitable. Pero la mente sí puede estar a gusto, sí puede estar bien con lo que hay. Y esto no es simplemente conformarse, no, porque a veces hay que hacer cosas para mejorar, por supuesto. Entonces, sí se puede estar feliz todo el tiempo internamente, exacto. O sea, claro, lo que pasa es que el concepto de felicidad hay que definirlo un poco. Estar feliz en este caso es no estar mal, o sea, simplemente estar bien, a gusto. Es bastante si comparamos con las subidas y bajadas de felicidad que tenemos y las subidas y bajadas de sufrimiento. Hablas de sufrimiento, yo hablo, o me gusta más la palabra insatisfacción. O sea, al final sí. La existencia pues tiene un sello de insatisfacción muy fuerte y que nos hace sufrir, pero incluso cuando no estás iluminado, cuando crees que eres feliz, sigues estando insatisfecho porque sabes que eso se va a terminar, o que a lo mejor tú querías todavía más del grado de felicidad que has conseguido. ¿Cómo trabajas para conseguir esa otra felicidad que no lleva acompañada insatisfacción? Exacto, pues lo primero, muy bien la definición de que sufrimiento es una palabra como muy fuerte, pero insatisfacción, pues sí que hay, y imperfección, pues siempre, ¿no? Sí. Y sí, eso es estupendo matizar, porque a veces la gente dice, no, si yo no sufro, bueno, pero no todo es perfecto en tu vida, ¿no? Sí. No, perfecto no, vale, pues es cierto, el mundo no va a ser perfecto, nunca es perfecto, puede ser casi, si tenemos suerte, sí. Pero nunca es perfecto. Entonces ahí no está la verdadera paz, esperar que todo sea perfecto externamente, sino para buscar esa felicidad continua, esa paz, pues sí que se pueden hacer muchas cosas para arreglar el mundo o mejorarnos a nosotros mismos. Se pueden y se deben si queremos ser felices. Y luego tener la sabiduría para saber cuándo decir, mira, esto no tiene arreglo, lo suelto, pero lo suelto de verdad. Entonces ya no me afecta, ya no me pone de mal humor o incluso si no te afecta. Pero de una manera sabia, no simplemente que pases de todo. Esto no es un pasotismo, al contrario, es un cuidar mucho las cosas y luego hay cosas que no tienen remedio.
pues ya está, se deja estar. Esa es la ecuanimidad sabia. Hay cosas que no tienen remedio, pero hay veces que hay cosas que te afectan a tu sentido de la justicia, o que piensas, ¿cómo podríamos, o sea, lo bien que estaría la sociedad si de repente esos males no estuvieran allí? No sé, pensemos, por ejemplo, las inmensas desigualdades de riqueza que ha habido, que se han aumentado en estos últimos años. ¿Qué hacer como budista cuando te encuentras que dices, bueno, yo desde mi posición es posible que no pueda hacer nada contra ello? ¿Cómo vivo con una situación que a lo mejor pienso que no puedo cambiar y que, sin embargo, me afecta? Bien, siempre podemos hacer algo, quizá no podemos solucionar el problema entero, pero todos tenemos nuestra parte en la sociedad, todos somos parte de la sociedad. Entonces, el primero es nosotros mismos. Entonces, cambiándonos a nosotros, cambiará el mundo, literalmente. Intentamos cambiar el mundo fuera, pero claro, son más gente. Normalmente suelen ganar. Y solo con eso es ya lo mejor que se puede hacer para cambiar el mundo. Y luego, una vez que nosotros ya hemos mejorado mucho nuestras emociones, nuestras intenciones, nuestra consciencia, muchas buenas cualidades, entonces ya se puede, desde un punto de vista con más conocimiento, más sabiduría, intentar arreglar más cosas fuera. También desde el principio, por supuesto, no hay que esperar para intentar ayudar al mundo, pero sí que es mucho más efectivo cuando perfeccionamos la herramienta, aunque lleve tiempo, pero siempre merece muchísimo más. El beneficio es exponencial cuando perfeccionamos la herramienta de ayuda nosotros mismos. Yo creo la posición de monje tiene muchísimo atractivo. Vivir, yo creo, como laico de una manera semejante al monje, pero cuando tienes facturas que pagar, conducir el coche todos los días, meterte en un atasco, mantener una cierta impasibilidad, ser un monje laico, yo diría que es dificilísimo o imposible. Claro, es que monje laico no hay, es o lo uno o lo otro. Y está bien que sea así, porque podemos elegir, ¿no? ¿Qué quieres ser, esto o lo otro? Entonces cada cual en el mundo tiene su papel y está bien. Y lo que sí que se puede hacer, por supuesto, como persona laica, es, pues claro, tener un trabajo, pues hay unas facturas, hay unos deberes, hay que conducir el coche, como tú dices, todas esas cosas. Pues sí, cada uno en su papel hace su trabajo. Y lo mejor que pueda. Y al mismo tiempo, siempre tenemos tiempo, aunque no lo parezca, para pues meditar, como hemos visto ahora, o sí, mejorarnos a nosotros mismos. Entonces, ahí está saber utilizar el tiempo sabiamente, correctamente, cuando decimos, ahora tengo tiempo libre, ¿qué hago? ¿Me distraigo? O no. Y esa es la diferencia entre avanzar contracorriente o dejarse llevar por la corriente. Porque tendemos a la distracción mucho. Yo creo, no quiero acaparar todo el diálogo y seguro que aquí todos vosotros pues estáis pensando, estáis con ganas de hacer preguntas. Pues agradecer a casa así a que haya traído un monje que habla español, que eso es importante porque no es fácil encontrar, ¿no? Lo segundo, me gustaría hacerle una pregunta que espero una respuesta más o menos concisa. Ha comentado que el canon Pali le resolvió todas sus dudas. Eso es la panacea. Pero el canon Pali es tan grande como les pasa.
como en la enciclopedia pasa. Tiene sus 3 cuerpos, el Vinaya, los Suttas, el Abhidhamma, y cada uno de ellos está dividido en su cuerpo y en libros, más luego hay pocas traducciones al castellano, la mayoría están en inglés. Si uno que quiere empezar a resolverse sus preguntas, ¿qué libro tiene que coger? Y dentro de ese libro, ¿dónde tiene que focalizar la atención? Sí, buena pregunta, porque, claro, el canon Pali es bastante amplio y ahí las enseñanzas en realidad están en los suttas, lo que se llama pues, la cesta, la canasta de los suttas, los discursos, porque las otras cosas pues, son más o que tienen que ver con los monjes y las monjas. Entonces, pues sí, primero los suttas, entonces ahí ya hemos dirigido la atención hacia los discursos en sí, las enseñanzas directas. Porque lo otro, bueno, como digo, importa más a los monjes y así. Y luego dentro de eso, pues sí que hay toda variedad, unas cosas muy sencillitas y otras realmente difíciles. Y libros en español, pues hay, por ejemplo, una muy buena traducción de Amadeo Soler Leris, Majjhima Nikaya, los discursos medios del Buda. Y, a ver, estas son cosas, es muy profundo, no es lo más divertido del mundo de leer, pero sí es lo más importante, ¿vale? De la editorial Kairos. Y también tienen otro que ahora salió, En palabras del Buda, lo acaban de traducir hace poco. Y son 2 libros muy buenos y con eso ya hay sabiduría ahí. Quizá no para responder todas las preguntas del mundo, pero las importantes, sí. ¿El título del segundo? En palabras del Buda, y es de editorial Kairos y lo tradujo... sí, Bhikkhu Bodhi. Él lo tradujo al inglés, y del inglés al español. Bueno, de hecho ellos lo hicieron directos del Pali al español. Pues Abraham Vélez de Cea. Muchas gracias por estar aquí y compartir esta tarde con nosotros. Y, como habéis comentado al principio, lo que más encuentras, al menos en Madrid, son escuelas de budismo tibetano y zen principalmente. Entonces, cuando uno tiene interés por investigar un poco más en el budismo Theravada, es muy difícil encontrar recursos fácilmente aquí. Entonces, ¿cuál sería tu consejo si yo te dijera que quiero profundizar en el Theravada, pero no me quiero ir a Tailandia a hacer, no sé? Claro, entonces ahora para profundizar en estas cosas, pues, a ver, primero serían los libros, pero los libros no es lo mismo que personas que estén ahí en el camino y que ya se los sepan, ¿no? Que los estén practicando. Entonces, bueno, no es que haya muchas asociaciones, hay la Asociación Hispana de Budismo, ¿vale? Aquí en Madrid, Ricardo Guerrero es el presidente, y en Barcelona ha empezado la comunidad budista Bosque Theravada hace poco, y va a haber un monasterio del bosque en el Montseny, cerca de Barcelona, cerquita. Entonces, bueno, ahí ya hay 2 puntos de referencia. Y sí, porque monjes de momento no tenemos muchos. Entonces, a ver si convencemos a alguien. Pues, había una pregunta por allá al fondo. No, sí. Era más bien cuando habéis hablado de esta... no se oye. Bueno, cuando habéis hablado del tema de ser un postulante, ¿no? Un místico o budista, o ser un laico. Y claro, de pronto he visto que la diferencia era abismal entre un hombre metido en el coche por la mañana cabreado, y digo, coño, hombre, el tip es cultivar la amabilidad con uno mismo y con los demás cada día, que es un pequeño clic, ¿no? Eso hace que el reloj acabe moviendo ruedas muy grandes. O sea, todos estamos en esto. Es decir, no... Porque conozco el viejo
Los viejos pensamientos de los 70, no, me voy a ir a la India, parece que estás esperando a cambiar tu vida cuando llegues allí y lo que te encuentras es a veces cosas peores, ¿no?, de lo que esperabas. Entonces este es el tip, ¿no?, cultivar la amabilidad con uno mismo, la actitud, ¿no? O sea, tú te cruzas con el vecino más antipático y le sonríes, un día, otro, hasta que el tipo te sonríe y ya has cambiado el mundo. Eso era todo. Sí, se empieza por dentro, sí. Y sí, a veces, claro, se tarda más, pero bueno, ahí está el trabajo. Exactamente. O sea, los pequeños actos también cuentan y los grandes, pues, también, claro. Oye, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y por tus comentarios. Tú has apuntado algo muy importante. En budismo hay dos cánones, el canon Pali y el canon tibetano, siendo el canon Pali el más antiguo porque es el que recoge aquellas enseñanzas, porque el Buda no dejó nada por escrito, sino que están recogidas por monjes como Ananda, Sariputra y todos aquellos monjes que convivieron con el Buda y iban de un sitio para otro, ¿verdad? Lo que yo sí te quería preguntar, ¿tú vives en Tailandia? Sí. ¿Vives, o sea, resides en Tailandia? Entonces, claro, tú practicas, en Tailandia es un sitio del budismo Theravada, que es el budismo más puro que hay, ¿no?, dentro de todos estos, dentro de los dos cánones, quiero decir. De todas las maneras, lo que me impresiona es como en la expansión del budismo, el budismo ha actuado muchas veces en determinados países como una esponja, entiéndeme, absorbiendo creencias de otros países donde se ha ido instaurando el budismo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me he encontrado en Tíbet, está muy influenciado por la religión antigua que había allí, la religión Bon. En China, por las tradiciones, porque en definitiva el budismo proviene de la India, no deja de ser una tradición extranjera en esos países, me refiero a China, Tíbet, Japón, Corea, y en Japón mismamente también lo he visto mezclado con el Shinto, ¿verdad? Entonces, ¿no crees tú que a lo mejor esto ha desvirtuado algo el mensaje del budismo? Y referente a los libros que aquí se están manejando, a mí me recomendaron uno en un templo en Sri Lanka, que es un sitio donde se practica el budismo Theravada del más puro, probablemente de toda Asia, junto con Tailandia, Birmania y todo esto, que es lo que el Buda enseñó, que no me acuerdo quién es ahora mismo el que lo escribió, yo lo tengo. Es que no me acordaba, gracias. Simplemente era este comentario, ¿verdad? Sí, bueno, sí, ese es también un libro muy bueno y además es más pequeñito, más fácil de empezar con él. Lo que el Buda enseñó, de Walpola Rahula. Y sí, tienes razón que se corre el peligro de cuando se adapta demasiado perder la esencia. Entonces, cosas que se pueden adaptar son externas, o sea, que sí, cosas pequeñas, pero nunca se debe de cambiar la enseñanza porque a alguien le guste más. Entonces, el trabajo nuestro es de guardar la enseñanza, guardar la esencia. Y muchas veces a la gente no le gusta, pero eso sí que yo no lo voy a cambiar nunca. Bueno, primero, muchas gracias por vuestra presencia, por tu presencia aquí, Chandako, porque es muy importante para la gente interesada en el budismo de acercarse, llamémonos sangha, llamémonos lo que sea, vosotros los monjes. Quería cambiar un poco porque también tengo algo de experiencia en budismo, como había contado. Quería cambiar el tema un poco a lo que es meditación. Porque mucha gente, y aquí en España sobre todo, lo que nos hace acercarnos al budismo es por esa paz mental o esa tranquilidad que nos da, o que creemos que nos da la meditación budista, porque ellos llegaron
a una técnica que parece que funciona, ¿no? Entonces, yo me he encontrado, trabajé en un centro en donde había psicólogos y yo me ocupaba personalmente de las clases de meditación. Pero rápidamente, cuando tú dices que te ocupas, que haces meditación, la gente te viene con los problemas, para lo cual yo no estaba preparada. Yo estoy preparada porque tengo estudios budistas y es lo que sé. Entonces decía, iros para los psicólogos, cómo la meditación puede ayudar y cómo, como monjes, vosotros, cuando os vienen con problemas personales que son de gente necesitada de ese tipo de ayuda, cómo si lo deriváis o cómo hacéis llamémoslo, porque a lo mejor pienso que puede ser por la España, tradición católica, como íbamos a confesores en vez de a psiquiatras, pues era un poco así. Es una pregunta un poco larga, pero era lo que quería... Sí, bueno, cierto que la mayoría de la gente que se interesa en el budismo no es tanto por el aspecto religioso, sino por el aspecto más meditativo e intelectual. Y está bien, por cualquier aspecto es buena manera de empezar, porque ambos tienen su valor. Entonces, la meditación sí que ayuda en problemas, aunque sean psicológicos, emocionales, por supuesto, si está bien llevada, y muchas veces viene la gente a los monasterios por eso. Y hay todo tipo de personas que vienen, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos es más bien a la raíz, no a hablar del problema en sí, qué le pasó con su madre o su padre o quien fuera, sino a intentar ir a lo más profundo, que en realidad es de donde salen todos los problemas, de las emociones y las sensaciones que eso crea. Entonces, una vez que esas capas un poco más profundas se resuelven, bueno, no un poco más, mucho más profundas, se resuelven poco a poco, claro, porque lleva su tiempo, pues luego los específicos de lo que ha pasado, con quién ha pasado y lo que me dijeron, lo que me hicieron, deja de tener tanta importancia. Y entonces, sí, a ver, incluso vienen, por supuesto, todo el mundo necesita eso, psicólogos y terapeutas y lo que sea, ¿no? Y bueno, para eso están las técnicas y sí que hay todo tipo de cosas, incluso gente que bordea la locura y eso, que vienen un poco más ya difícil, o mucho más ya difícil, pero el caso es que si realmente son capaces de aceptar unos consejos básicos, que pues todo va muchísimo mejor. La dificultad es que cuando las personas vienen con una carga emocional muy fuerte, normalmente no están como para aceptar cambios en su vida. Quieren una técnica especializada que les arregle. Pero hay que cambiar cosas. Que hacemos maneras de pensar, patrones de pensamiento, y ahí está la dificultad. Cuando le dicen, mira, es que eso que estás pensando es lo que crea el problema. Y dice, ya, pero ¿cómo voy a pensar otra cosa? Entonces, ¿qué voy a hacer? Claro, ¿qué vas a hacer? Pues te vas a poner bien. Entonces ahí está el miedo, pero si en vez de haber miedo hay confianza y, por supuesto, un buen maestro, porque hay de todo en el mundo, hay que decirlo esto también, claro. No solo por llevar hoy una túnica, ala, ya debe ser estupendo, vamos a verlo. ¿Sabes? Entonces sí, la meditación ayuda, bueno, milagros no se pueden pedir porque hay que echar su tiempo, pero sí que merece la pena y luego hay cambios de vida que se ven a mejor y sí, palpables, o sea, auténticos cambios. Aquí, perdón, me ha interesado lo de auténticos cambios. Yo creo que el cambio es gradual. Lo primero es si estás de acuerdo en que el cambio tiene que ser gradual, y lo segundo sería, ¿por dónde empezar? Primero, sí, estoy de acuerdo en que el cambio normalmente es gradual, es difícil que de repente, ¡zas!, todo cambie. A ver, en teoría posible, sí, pero en la práctica ocurre más despacio que eso. Y luego, ¿por dónde empezar? Muy buena pregunta también. Pues fíjate, ¿por dónde empezar? Sí tenemos, de hecho se llama el entrenamiento gradual. Y esas son dos palabras, es entrenamiento.
O sea que tenemos que entrenar como si fuera un deporte incluso, deporte mental. Y sí, es gradual, como en todas las cosas del mundo que quieras aprender, ya sea tocar el piano, ir a conducir o hacer deporte. Pues es acto gradual. Depende el entrenador que tengas mucho. Si es un mal entrenador, bueno, buena suerte con eso. Y si es bueno, pues estupendo. Mucho mejor. Entonces, bueno, tenemos un buen entrenador, lo que pasa es que hay que encontrarlo primero, es el Buda con sus enseñanzas, no las que vinieron después o quizá cambiaron de acuerdo con otras cosas, sino, por eso refería a los suttas. Vale. Y lo bueno ahí, claro, en los consejos que hay de entrenamiento, pues hay principiante, medio y avanzado. Principiante, lo más principiante que hay en el mundo, que no es ni religioso. A ver, estas cosas son leyes universales. Una cualidad que... Cualidades universales. La generosidad. La primera. Tampoco es que haya que ser un loco y tirarlo todo por la ventana y tirar el pasaporte al mar, como se hace a veces en la India y eso. Pero sí que una mínima cualidad de generosidad en el mundo ya es una cualidad brillante en el corazón. Lo más básico. Luego vienen otras, que son cualidades morales. O sea, no estamos todavía ni en la meditación, solo para tener una buena base fuerte para poder meditar y que sea una cosa segura. Porque la meditación no es un juego y si se hace mal, pues también puede salir mal, como todo. Como el deporte. Si vas a entrenar y no es un juego, te puedes lesionar. Entonces estas cualidades básicas tampoco no son ni religiosas ni nada, o sea, simplemente son leyes universales de honestidad, de no dañar a seres sintientes, ya sean animales o personas, o sea, no dañar, no crueldad, compasión. Compasión, honestidad. Ya ahí empiezan las dificultades, ya solo con esas dos, fíjate, la palabra honestidad da hasta miedo. Entonces ahí ya quiere decir que ya empezamos con el trabajo en serio. ¿Qué va a ser de mi vida? Si digo la verdad, ¿va a cambiar mucho o poco? Cada uno que lo mire, ¿no? Porque a veces cambia mucho. Entonces, bueno, no. Aquí no quiero decir a la gente lo que tienen que hacer, solo que son cualidades universales. ¿Qué más? Bueno, pues respetar a la pareja. A ver, los monjes no tienen pareja, pero aquí estamos hablando de personas laicas. Respetar a parejas de los demás. Luego, pues, intoxicantes, si se toman, pues saber que eso tiene un efecto en la mente que puede que parezca que da claridad por unos momentos, pero luego todos sabemos que esa claridad se disipa rápidamente. Y la mente no queda tan clara después, ¿no? Esto hay que decirlo todo porque a veces parece que no está muy claro. Pero, bueno, por supuesto, no robar, no tomar aquello que no nos han dado, no apropiarse posesiones ajenas. Ya está, 5 principios muy sencillos, pero ahí ya empiezan las dificultades. Esa es la base. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Por dónde empezar? Por ahí. Y luego, ¿vale? Meditación, que en eso estábamos hablando un poco, ¿no? La cuestión de ¿por qué no empezar ya por meditación directamente? Bueno, sí que se puede, claro, pero es bueno mejorar esas otras bases que hemos hablado, por lo menos al mismo tiempo, porque si no, es como intentar construir un edificio sin la base. Sí, mira, voy más rápido que tú, que pierdes tiempo haciendo una base bien sólida y fuerte. Sí, más rápido, a ver lo que te dura. Igual te cae el edificio en el cogote. Bueno, seguro que te cae en el edificio, en el cogote. Pues esto lo mismo. Entonces ya es un buen comienzo con esas bases. A ver. ¿Hola? ¿Se oye?
Sí. Bueno, primero muchas gracias por esta iniciativa. La verdad es que tenía muchas ganas de conocer a un monje budista que hablara castellano. Yo voy a hacer una pregunta más enfocada desde el punto de vista práctico. Llevo desde hace un tiempo, vamos a decir, practicando el sendero del Dharma desde la perspectiva de la tradición Vipassana, muy enfocado en la meditación, pero sin dejar de lado lo que mencionabas del Sila, la moralidad, centrado en el Samadhi, en Paña. Y en línea con esto he ido profundizando más en esta tradición, en la original, en la Theravada, y me ha interesado mucho este concepto que llama el camino de la liberación, que bueno, pues en función un poco entiendo de el autor o quién tomó estos datos o quién desarrolló, pues he encontrado caminos que le han puesto el nombre de, por ejemplo, Visuddhimagga, el Vimuttimagga, Abhidharma Kosa, etc. Entonces la pregunta es, en este contexto del camino de la liberación, tú como practicante del budismo Theravada, ¿en cuál te identificarías? ¿En qué camino estás siguiendo? ¿Y en qué punto estás? ¿Y qué dificultades estás teniendo en ese punto? Eso ya va en lo personal. Vamos a hablar del camino de la liberación mejor. Estos 3 libros que has dicho son comentarios. Vale, primer punto. Comentarios de alguien. O sea, el Buda no... O sea, hay cosas budistas ahí dentro. Pero eso no es el camino de la liberación exactamente que dijo el Buda. ¿Cuál es el camino de la liberación que nos comentó el Buda? El noble sendero camino, el noble sendero óctuple. Entonces, esos 8 pasos son literalmente el camino que el Buda dio a la gente, a todo el mundo, laicos o monjes, ordenados o no. Bueno, monjes son todos ordenados, quiero decir. O sea, ahí está, el noble sendero óctuple. Es el camino, de hecho, bueno, el único, porque, de nuevo, esto no es ni religioso tan siquiera. Si lo investigáis qué es, podemos decir los pasos, luego habría que explicarlos, claro, eso ya lleva un poco más de tiempo, pero ahí incluso no hay ni religión tan siquiera. Son pues las leyes que hay para la liberación del corazón, a través también de sabiduría, ¿vale? Entonces, quizás ahora debería decir cuáles son los 8 pasos del noble sendero óctuple. Para eso estamos aquí. Entonces, bueno, un punto de vista correcto es lo más importante, porque punto de vista correcto es como una locomotora que está apuntando en una dirección o en otra, en una correcta o incorrecta. Entonces el símil es bastante obvio que como pongamos la locomotora apuntando al sitio incorrecto, por mucho que empujemos los 8 vagones, cuanto más empujemos, peor. Pues así es, punto de vista correcto o incorrecto, luego lleva el resto de los 8 factores del sendero a un buen camino si es correcto. Entonces, bueno, vamos a explicarlo brevemente porque como he dicho que es tan importante, pues no nos queda otra, ¿no? Ahí están unos cuantos factores. El primero quizás sería la ley de la acción. La acción tiene consecuencias. Las acciones tienen reacciones. Intentemos evitarlas o no, nos vean o no nos vean otros, lo hagamos dentro de una habitación con la puerta cerrada o en la mente solo, las acciones tienen consecuencias. Algunas son más fuertes y otras menos, por supuesto. Entonces, tener en cuenta eso, que es una ley universal, se llama karma, porque karma significa acción, literalmente. No es nada demasiado místico, es la palabra acción. Tener en cuenta que eso va en serio. Sí, importante. Y las acciones, por supuesto, el karma puede ser muy bueno, ¿vale? También.
Eso siempre hay que decirlo, que parece como que siempre es una cosa que te pasa algo malo, bueno, pues algo malo habrás hecho. Entonces las buenas acciones también tienen consecuencias y también son fuertes. Y bueno, por explicar un poco el karma, eso no es determinismo, el karma tiene cierta flexibilidad, ¿vale? Pero bueno, de momento vamos a dejarlo ahí para no estirarnos demasiado en el tema. Entonces, tener en cuenta eso ya es un punto de vista correcto. Tener en cuenta la importancia de saber que en el mundo hay personas sabias que han realizado el camino, porque si se niega eso, nos estamos negando la sabiduría que esas personas ofrecen. Si dice, nadie sabe nada, ¿qué se puede saber? Bueno, pues ya te has cerrado la puerta. Hay gente que sí sabe. Y no saber de teoría o de conocimiento, sino que han experimentado, han caminado ese camino hasta el final. Muy importante. Eso entra dentro de un punto de vista correcto. Luego, bueno, pues respeto a las personas. Ahí padre y madre son muy importantes en nuestra vida porque pues eso, nos han dado la vida. Entonces ahí hay una conexión. Que nos caigan bien o mal, eso es otra cosa. Pero reconocer esa importancia que tienen y ese valor que tienen. Entonces por ahí ya vamos bien. Y bueno, reconocer que también darse cuenta que quizás o estar abierto a la posibilidad que quizás cuando este cuerpo se muera, desaparezca, que haya más. No quiere decir que se tenga que saber. Simplemente es no negar, porque si negamos y cerramos la puerta, pues de nuevo nos estamos autocerrando una puerta a un conocimiento que, como hay más, si lo negamos, mal vamos. Entonces ahí está el punto de vista correcto. Tener por lo menos esa apertura mental a una idea que quizás no sabemos ahora, pero que es posible de saber en esta vida. No hay que esperar a morirse, se puede saber. Es lo bueno de la enseñanza budista. Estas cosas son comprobables en esta vida. Con trabajo, por supuesto, pero son verificables. Se dice verificable por los sabios en esta misma vida. No hay que esperar a morirse para ver si estaba el Buda ahí esperando detrás de la puerta cuando piquemos. Por decir una cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el primer factor del sendero óctuple, un punto de vista correcto. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo bien? Muy bien. Bueno, entonces, teniendo eso, ya tenemos la locomotora puesta hacia el punto adecuado. Luego el segundo vagón es una intención correcta. ¿Cuáles son nuestras intenciones para con los demás? Una intención de compasión, no de querer dañar. ¿Vale? Una intención de soltar cosas que quizás nos aporten algo para poder avanzar y recibir cosas que nos aporten más. O sea, una renunciación sabia. Es como soltar lastre, exactamente. A veces nos apegamos al lastre y lo llevamos toda la vida ahí porque lleva conmigo 20 años, ¿cómo lo voy a soltar ahora? Ya, pero es que es lastre. Ya, pero me da cierta alegría. Ya, pero es que hay cosas mucho mejores. Entonces esa intención de soltar cosas y ser capaz de, bueno, ascender, sí, es una buena intención. Y ese es el segundo factor. Aquí los estoy empezando a explicar todos. Bueno, como voy en breve, no pasa nada. Luego una palabra correcta, que como decíamos antes es más bien veracidad,
o si no, como mucho, callarse. Antes de mentir vale más callarse. No sería también, dentro de la palabra, pues no andar por ahí difamando. A ver, se pueden decir que verdades, de que si hay algo mal, pues se puede decir, ¿no? Pero no andar por ahí intentando dividir a las personas unos de otros. Simplemente porque nos hace sentir bien en ese momento. Y esa es palabra correcta. Luego, ese sería el tercer paso en el camino. Luego vendría una acción correcta, que es precisamente lo que hemos hablado antes de los 5 preceptos, las bases morales, tener esa moralidad básica. O sea, ahí volvemos a esa moralidad de, pues, eso, no dañar, no mentir, no robar. Porque es importante. Entonces eso entra dentro de acción correcta. O sea, simplemente abstenerse de acciones incorrectas ya cuenta como acción correcta, porque por lo menos no estás metiendo la pata. ¿Vale? Ya es bastante, que a veces nos cuesta. Entonces, solo eso ya es gran avance. Vale. Bien, luego el quinto factor es un modo de vida, la manera de ganarnos la vida, de trabajo, pues de nuevo que no dañe a otros seres. No, por ejemplo, vender armas o venenos o drogas, cosas que sepamos que van a hacer daño a otros seres. Eso no sería un dinero muy sabiamente ganado. Y entra dentro de el sendero a la sabiduría, claro. Bien. Luego los otros 3 factores son un poco más etéreos, por decir así. Bueno, no tanto. De hecho, el sexto es esfuerzo correcto. Porque el camino requiere su esfuerzo, su trabajo. Requiere una fuerza interna para cuando estamos haciendo algo que sabemos que está mal, pero que tenemos el hábito o nos gusta o lo que sea, pues requiere una fuerza parar de hacer eso y empezar a hacer algo bueno. Entonces ahí está el esfuerzo correcto, un factor del sendero noble, del sendero hacia la sabiduría. O sea, la sabiduría no cae simplemente del cielo, sino que hay que hacer un esfuerzo por ello. Por ejemplo, bueno, pues habéis venido aquí, ya os ha requerido un esfuerzo, mucho o poco, pero ahí estáis. Habéis dejado otras cosas que podéis estar haciendo ahora. Eso es una renunciación a algo que os gustaba para estar aquí a algo que aporta. Entonces ahí está lo de la renunciación sabia que hablábamos antes, ¿vale? En práctica ya, aquí estáis. Y bueno, luego después del esfuerzo correcto viene una atención correcta. Y aquí pues es el famoso mindfulness, que creo que ahora está de moda en España también. Y ahí hay bastante también para explicar. Pero bueno, vamos a resumirlo en una atención, no simplemente estar atento a cualquier cosa, sino se dice correcta porque cuando estamos atentos a nuestro interior, empezamos a ver cómo funcionan las cosas en nuestro interior. Empezamos a ver, vipassana, visión correcta, visión cabal, visión profunda. Entonces vemos, por ejemplo, nuestra respiración no es simplemente un proceso mecánico, sino que está unida a la mente.
Está unido cuerpo y mente a través de la respiración. Y ahí hay también emociones. Entonces, por eso, la atención dirigida hacia la respiración tiene una cantidad de información ahí que no es aparente a aquella persona que no lo ha hecho, que empieza a ser aparente, que empieza a ser más visible y notable cuanto más se hace. Porque a través de la respiración empiezas a ver emociones, empiezas a tener más introspección y a ver las cosas como son en tu propio cuerpo, no a través de un agente externo, a través de un microscopio o algo que sea exterior a nosotros. Entonces eso es atención bien dirigida. Vale, hasta ahí bien. Espero que sí. Y bueno, todos estos factores se pueden explicar mucho más, claro. Y el octavo, el último, que es cuando estos 7 factores empiezan a ganar fuerza, pues empieza a ocurrir las abstracciones meditativas más profundas, porque primero la meditación seguro que no es tan profunda, y luego cuando hacemos estas cosas con el tiempo empieza a profundizar más, la meditación más y más. Y eso, bueno, son lo que se llaman las 4 abstracciones meditativas materiales, porque hay materia ahí. Y vale, ahí también hay bastante para explicar, pero saber que eso, esa profundidad mental y emocional, es lo que da paso a la sabiduría auténtica, al vipassana auténtico profundo, porque ahí ya no estamos tanto a nivel cerebral simplemente, no estamos a nivel de información, porque información podemos leer un libro de meditación, pero eso no nos da la sabiduría, eso nos da un conocimiento teórico. Entonces, cuando ese conocimiento empieza a ser más asimilado en el corazón y se empieza el corazón a expandir, a tener estos estados de conciencia más alterados, pero en bien, claro. Ahí es cuando la sabiduría realmente se asimila y pues queda ahí, queda dentro. Entonces, por eso es tan importante que la profundidad de corazón esté unida al conocimiento, a la teoría. Entonces, eso es en Pali, en Samatha Vipassana, la serenidad y la visión juntas en un equipo perfecto que hace que la auténtica sabiduría florezca ahí, nazca y permanezca. Porque si es auténtica no se pierde. Y ahí, bueno, es cuando se completa el sendero, lo hemos dicho un poco rápido, pero eso es lo que daría paso a lo que hablamos al principio de una felicidad interna que no desaparece porque puede que tenga subidas y bajadas en el grado de bienestar físico o emocional, pero no baja a nivel negativo, ¿no? Se queda como poco en un bienestar que hablábamos al principio simplemente. Bueno, pues una persona está bien, que ya es bastante, si lo comparamos con cuando estábamos mal. Entonces, bueno, ahí está el sendero. Buenas. Primero, muchas gracias por la oportunidad de poder escuchar. Mi pregunta es más personal. A mí hay una idea que me aleja del budismo, posiblemente por ignorancia, es ¿qué soluciones ofrece el budismo a un sufrimiento más externo, al sufrimiento que puede tener la población general? Un sufrimiento que a veces, o por lo menos a mí me provoca una sensación a veces de urgencia, como ciertos conflictos parecen acelerarse y parece complicado
controlarlos. ¿Cómo el budismo puede ayudar a disminuir este sufrimiento cuando para seguir el camino budista requiere un proceso tan de largo, incluso para toda una vida? ¿Cómo es posible compaginar ese esfuerzo que tienes que hacer para disminuir tu sufrimiento interno con ese sufrimiento tan general que se puede observar? Claro, es que el sufrimiento general de una población amplia externa no se va fácilmente. O sea, ahí hay que ser realistas, ¿no? Por muy budista que sea uno, el mundo va como va. O sea, simplemente que sí que podemos hacer cosas. Claro, sí, todo lo que podamos que esté en nuestra mano. Pero como decía al principio, primero arreglarle la herramienta de ayuda, o primero o por lo menos a la par. Y sí, saber que hay muchas personas en el mundo que sufren y que les deseamos bien, deseamos que no sufran. Entonces, eso es la meditación en compasión, que está muy bien, y también compasión hacia uno mismo, hacia ti mismo. O sea, tú estás sufriendo por ver a otros sufrir. Compasión no sufre, compasión comprende e intenta ayudar, pero no se deja hundir, porque entonces tenemos uno más sufriendo en el mundo. Y esa persona más, de repente, ya no puede ni ayudar a aquellos que realmente quiere ayudar. Entonces es importante. Realismo, sí, uno solo es difícil que cambie el mundo entero para mejor. Bueno, si estuviera en esa posición, pues vale, pero como parece que no ocurre, pues hacemos lo que podemos, o sea, básicamente. Sí. Y es cierto que, como decía también al principio, desde un punto de vista más sabio se va arreglando más desde la raíz, en vez de más desde las ramas. O sea, porque eso es lo que hace la profundidad y la sabiduría. Dice, mejor empleo mi tiempo bien, porque esto es importante. Y entonces ahí está la cosa, que hay diferentes maneras de ayudar y a veces es simplemente hablando. Bueno, pues yo aquí estoy hablando y espero que os esté ayudando. Muchas gracias por tu comprensión y por tus palabras. Y yo soy psicoterapeuta y profesora de mindfulness y todos los días me encuentro con mucho sufrimiento. Me estoy apoyando bastante en el budismo y en la psicología budista, pero tengo grandísimas lagunas y estoy, digamos, a nivel de parvulario en mi conocimiento del budismo. Entonces, una de las dificultades que encuentro, tú has hablado de trabajar profundamente, eso es lo que yo trato, trabajar profundamente en lo que son las causas del sufrimiento. Y la primera dificultad es que muchas personas comprenden a nivel teórico que sí tienen que abandonar y soltar, pero el paso del nivel teórico al nivel de esas emociones destructivas es muy difícil. Es muy difícil para mí y es muy difícil para las personas con las que yo trabajo. Entonces, no sé si me puedes decir algo más. ¿Cómo puedo profundizar en ese trabajo de las emociones destructivas? Las emociones bonitas las vivimos estupendo y en 5 minutos se nos han olvidado. Las emociones destructivas son como una nube negra que se pone encima de la cabeza y no hay manera de sacarla. Creo que el budismo da muchas respuestas, pero en el trabajo que yo hago me cuesta mucho y le cuesta mucho a las personas con las que trabajo. Sí, claro que cuesta esfuerzo. Entonces, profundizar nos cuesta, de nuevo, porque da hasta miedo. Da hasta miedo porque vemos, en cuanto profundice, ahí están los problemas esperando. Entonces, por eso es gradual. Por eso la compasión es muy importante, con uno mismo también y con los demás.
Y cuando la gente tiene ese miedo, lo que hacemos siempre es casi siempre es irnos a la cabeza, nos salimos de las emociones, empezamos a hablar del tiempo o de cualquier cosa que sea poco relevante para intentar olvidar esa cosa que está ahí esperando, que sabemos que nos da miedo. No digo que siempre que se hable del tiempo sea por esto, ¿no? Pero bueno, digo cualquier cosa más superficial porque ahí nos sentimos seguros. No lo estamos, pero lo sentimos en ese momento. Entonces, normalmente hay dos maneras, por ponerlo muy sencillo, de la que la gente intercambiamos energía, opiniones, palabras. Más cerebral, más superficial y más emocional, más de corazón. Entonces, a ver, aquí lo estoy simplificando mucho, ¿vale? Entonces, para poder cambiar cosas en el corazón, por supuesto, tenemos que cambiar esa dinámica y la gente en tu consulta no van a saber cómo hacer eso. Entonces tienes que cambiarles y decir, no, me estás hablando desde el cerebro exactamente qué pasó y tal. Más desde el corazón, y eso no es fácil. Primero lo tenemos que saber hacer nosotros mismos. Y luego un poco ayudar a la otra persona a que se sienta segura, no juzgada, ser vulnerables para decir nuestras cosas también, para que vean que tú no eres ahí una todopoderosa psicóloga, que eres también un ser humano que tiene sus problemas también. Entonces, aquí esto es, de nuevo, poniéndolo sencillo, pero cuando eso ocurre, aparece la confianza. Vale, no me van a hacer daño con la información que les dé. Me van a intentar ayudar tanto como puedan. Y a partir de ahí ya se puede, pues, hablar más de corazón y empezar a cambiar cosas. Por ejemplo, cuando dicen, mira, ese patrón de pensamiento está mal, date cuenta. Entonces ya hay el espacio suficiente para recibir esa información en vez de decir, no. Vale. Pues sí, mira, me duele reconocerlo, sé que lo que dices tiene razón y voy a intentar cambiar ese patrón de pensamiento, por ejemplo. Y lleva tiempo. Es que como es algo que normalmente no tenemos o tenemos poco, ahí están los problemas. Entonces, por esto la meditación está muy bien, porque crea ese tiempo, ese espacio mental para recibir información, recibir emociones sin miedo. La verdad es que es tan interesante que nos hemos pasado del tiempo que habíamos destinado a la charla, pero veo una última pregunta y pasamos ya a la meditación. Querría saber cómo llegaste a... Has explicado cómo empezaste a interesarte por el budismo, pero no cómo llegaste a un monasterio de Tailandia. Te lo pregunto porque yo lo he pensado muchas veces, que me gustaría ir a uno, no para hacerme monja, pero sí para hacer una inmersión, un tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que fuera, en un sitio así, ¿no? Entonces, ¿eso es posible? ¿Hay vías para que una persona, un laico, pueda ir? ¿Y qué aconsejarías? ¿Sitios específicos o lo que sea? ¿O aconsejarías empezar por ejemplo, el monasterio este que has dicho de Montseny? Un poco eso, esta guía querría. Gracias. Pues sí, en los monasterios se puede ir como persona laica, estar allí por el tiempo más o menos el que se quiera, si es que tienen la plaza disponible. O sea, normalmente lo que se hace es llamar o escribir un email o lo que sea y preguntar. Esto es más bien en los monasterios occidentales porque las plazas están más limitadas y tal. En Asia normalmente apareces por allí y dices, hola, ¿dónde está mi habitación? ¿Vale? Y te suelen acoger bastante bien, lo único que piden es que te adaptes y eso no es fácil. Ahí está la cosa. Depende de lo aventurero que sea uno o una y la flexibilidad que se tenga. A ver, aquí por ejemplo en Portugal hay un sitio muy bueno cerca de Lisboa, Sumedarama se llama. En el futuro esperemos tener uno al norte de Barcelona, hay en Italia, hay en Alemania y bueno, en Londres también, en Inglaterra y eso. Claro, aquí
hay menos sitios, las plazas están más limitadas y sí que hay que llamar antes de ir. En Asia pues hay muchos monasterios, hay también mucha variedad, de los más serios a los menos serios, o sea que también hay que saber un poco dónde ir. Y entonces te puedo recomendar a que van muchos extranjeros porque ahí se habla inglés, español no tanto. Y es Wat Pa Nanachat. Literalmente se llama el Monasterio del Bosque Internacional, porque está hecho para que los monjes extranjeros que no hablaban tailandés, que fueran allí y por lo menos pudieran aprender. Y está muy bien organizado por un abad alemán que es muy correcto y compasivo además. Y bueno, eso sería lo que yo recomendaría para empezar, porque si no el choque cultural puede ser muy fuerte. Y sí, fácilmente sería fuerte porque cambian muchas cosas, empezando por el clima, la comida, todo, o sea, cosas materiales y luego cosas mentales también. Pero si alguien es realmente flexible y adaptable en otras culturas, entonces puede ir simplemente a Tailandia y decir y a ver qué tal. Y si no va bien, pues otro. Ese está en Ubon, cerca de Laos, en la parte este de Tailandia. Entonces no es tan difícil de ir, de hecho, o sea, un par de aviones y estás allí. Digo yo, y no sería, o sea, si tienes por un lado el choque cultural, ya de por sí hacer meditación en un monasterio, adaptarte, a lo mejor si tienes la opción de en España, donde al menos no tienes el choque cultural, a lo mejor podría ser más adecuado. Yo he vivido bastante por Asia, o sea que el choque cultural no sería bueno. en este sentido. Muy bien. Los considero desde aquí también. Sí. Bueno, pues hay un paso que tienes dado, pero sí que es cierto que pues mejor empezar aquí para que no sea demasiado, y porque como todo, ¿no? Si de repente es demasiado cambio, nos puede echar para atrás y decir, no vuelvo nunca más. Y en verdad hay un gran tesoro ahí que nos estamos perdiendo. O si alguien tiene pues mala suerte y dice, y resulta que era el peor monasterio de Tailandia, pues, quizá no vuelva más, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un buen monasterio y un mal monasterio? Porque he oído hacer esas distinciones, siempre hay que acertar, hay que tener como suerte, hay que... ¿Cuáles serían los conceptos positivos y negativos que usted valora para decir uno bueno, uno malo? Pues sí que hay estos conceptos, o sea, hay que decirlo todo, ¿no? Bueno y malo, positivo y negativo, mejores y peores, porque de otra manera sería un idealismo no real. Entonces, ¿cuáles son los conceptos? Pues que tengan los monjes una buena moralidad dentro de el nivel de monje, que se pide mucho más que a los laicos, porque para eso son profesionales, ¿no? Y representan algo. Entonces, eso muy importante. Bueno, una práctica de meditación. A ver, aquí entramos ya en más tecnicismos, se pueden entrar, pero sí, que veas tú que no pasa nada raro, que, a ver, no asustaros, ¿vale? Pero que sí, que los monjes se comportan como monjes, básicamente. Y bueno, nosotros tenemos muchas normas que vosotros no necesitáis saber, pero aquí puedo empezar a decir ejemplos concretos. O sea, por ejemplo, las normas básicas fundamentales que tenemos y que ya se sabe, o sea, la primera, sexo cero. Vale. Luego, robar, por supuesto, nunca. Van 2. Bueno, matar también, por supuesto, nunca. Animales tampoco. O insectos o cosas así tampoco.
¿vale? Porque aquí estamos hablando ya de gente que ha dedicado su vida a esto. Bueno, por supuesto, intoxicantes, 0. Aquí, de momento, estamos con lo sencillo. Luego, nosotros no comemos por la tarde. Esto no es que sea una cosa mala, comer por la tarde simplemente es parte del entrenamiento, ¿no? En Tailandia, por ejemplo, en el sudeste asiático. A ver, sé que en otros sitios, en Japón o donde sea, pues hay otros estilos. Pero aquí te estoy diciendo, pues, por ejemplo, en Tailandia. O en Myanmar o en Sri Lanka o así, ¿no? Entonces son cosas muy sencillas, de hecho, se pueden ver y comprobar. Y bueno, por ahí ya vamos bien, ¿no? Si hay meditación allí, porque a veces no hay tanta. Entonces son cosas que, de nuevo, son fáciles de ver. Y luego con el tiempo, como todo, ¿no? Uno va afinando más y viendo que es un poco mejor y que es un poco peor. Lo mismo que si te vas a comprar una guitarra, pues una de dos, o preguntas a alguien que sepa de guitarras o pruebas y al final acabas aprendiendo de guitarras. En esto no te puedes guiar por el precio, por supuesto, porque la enseñanza es impagable. No es que sea gratis, es que es impagable. Entonces, de hecho, yo diría que si hay que pagar, ya también no es muy buena señal. ¿Vale? Por ejemplo, en estos monasterios que yo he dicho, ahí la gente va, gente laica, no les preguntamos si van a pagar o no, ni nada. O sea, ahí están el tiempo que quieren, luego se van y no preguntamos a nadie si han dejado algo o no. Lo que pasa que, claro, el que tiene un poco de conocimiento sabe que, pues, si se ayuda es mejor, pero normalmente, pues, eso. Digo, normalmente no se cobra, a no ser que sea, por ejemplo, igual hay un retiro, entonces hay que alquilar un sitio para que la gente vaya ahí a dormir con pensión completa y tal, entonces es para la gente. ¿Vale? Eso sería un extremo que ahí sí se podría decir, mira, si quieres ir a este retiro, hay que alquilar un sitio, una casa y tal. Entonces ahí estoy yendo un poco más en detalles, pero por ejemplo el monasterio ya está ahí puesto. Estos que he dicho de Portugal, de Italia, de Alemania, ahí no se cobra. Y en Tailandia pues tampoco. Y en Birmania tampoco, en Sri Lanka tampoco. O sea, hay 3 países enteros y varios monasterios en Europa y en América también. Y estos, por ejemplo, que son buenos sitios, pues tienen una moralidad alta, muy alta, que va mucho más de estas 4 cosas que he explicado. Y la enseñanza también se nota que está ahí, a muy alto nivel. Pasamos ya a hacer muy bien. meditación. Vamos a hacer un poco de meditación guiada. Sí, a ver cómo sale. Yo estas cosas normalmente no las preparo, sino que sale lo que sale. Pues, bueno, yo estoy sentado en el suelo. Vosotros, como estáis en una silla, yo recomendaría que no apoyarais la espalda en el respaldo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por energía. A ver, cuando nos sentamos en el suelo, a no ser que estemos enfermos, normalmente se tiene la espalda pues recta, creando una energía. Eso requiere un mínimo esfuerzo. Mínimo, sí, pero lo requiere. Entonces ese esfuerzo ya está creando
una energía ascendente. Porque tenemos la espalda recta y quizás en casa se puede poner un cojín en la silla para ayudar a que la espalda esté un poco más recta. Pero bueno, ahora estamos aquí, es un momento solamente. Y esto es mejor en una posición más estable en el suelo, ¿no? Pero no es obligatorio. Lo más importante es pues como digo, un mínimo de postura erguida. Podemos cerrar los ojos para que la mente no se distraiga. Porque la distracción y el sueño son dos enemigos. Y el trabajo es mantenerse en el medio de ambos, sin distraerse en otras cosas, sin dormirse, sin caer en el aburrimiento, permaneciendo consciente y atentos al momento presente, que es este que estábamos intentando meditar. Estábamos entrenando la mente a ganar una consciencia más elevada con cada segundo que pasa. Gradualmente. Y eso se consigue teniendo el foco de atención en un objeto meditativo que haga que la consciencia surja y se incremente gradualmente. Gradualmente, exponencialmente. Con cada segundo. Y bueno, primero hemos empezado con la atención al cuerpo físico, a esa postura meditativa apropiada, recta, erguida. Sin tensiones. Pero consciente. Y ahí empieza a ser más y más aparente la respiración, el proceso respiratorio del aire simplemente entrando y saliendo del cuerpo, ya sea por la nariz o por la boca. Normalmente, pues claro que es mejor respirar por la nariz, pero no todo el mundo puede, quizás haya algún impedimento, enfermedad, y no pasa nada, también con enfermedad se puede meditar. Y lo importante es ser conscientes de la respiración. Lo que se llama en Pali, el idioma que hablaba el Buda, se llama Anapanasati. Consciencia de la entrada y salida del aire. Consciencia de la respiración. Es un objeto meditativo muy sutil y
a la vez es poderoso, porque siempre estamos respirando. Por lo tanto, siempre podemos meditar, observar ese hecho que ocurre en el presente en nuestro cuerpo y que está ligado a nuestra mente también, cuerpo-mente. Porque la respiración es el puente que une el cuerpo y la mente. Entonces se puede dejar fluir naturalmente sin forzarla. No tiene que ser de una manera especial, sino de una manera natural, lo que el cuerpo en este momento necesite. Y con el tiempo sí que se va calmando. El proceso respiratorio se va relajando. Podemos ayudar un poco en la relajación también, sin forzar, pero sí relajar, soltar. Soltar tensiones físicas. Soltar pensamientos, agitaciones que pudiera haber, dejarlas pasar y observar como foco la respiración, como foco de la atención, la respiración en nuestro cuerpo. Dándonos cuenta de lo que estamos haciendo, teniendo esa presencia mental, que estamos aquí, no en ninguna historia de nuestra mente, del pasado, no en ningún plan hacia el futuro. Simplemente aquí, en el presente. Y a veces ese es el trabajo más duro que hay, porque no estamos acostumbrados y da a veces miedo quizás a estar perdiendo el tiempo. Quizás nos entran dudas, pero el hecho es que estamos ganando tiempo. Porque con la claridad mental que se consigue en una profundidad y claridad mental, profundidad y claridad del corazón, todo lo que hacemos empieza a ser afectado positivamente. Tenemos una influencia positiva sobre nuestra capacidad de acción, de
elección también. Y eso nos ahorra mucho tiempo. Incluso años nos ahorra una buena elección. Con una mente clara y ecuánime. Entonces este ejercicio físico y mental que hacemos, cuanto más lo estiremos, mejor. Más tiempo ganamos. Mejor inversión hacemos de nuestro tiempo. Más dividendos va a dar y está dando. Podemos regocijarnos simplemente en ese hecho de que al permanecer consciente con poco estímulo exterior, estamos entrenando la mente en el despertar sin falta de ningún estímulo, más que nuestro propio cuerpo funcionando y viviendo en él aquí. Esto es una práctica de raíz. Va a la raíz, cambia desde la profundidad. Por eso lleva su sutileza y su tiempo también, sí. Entonces ahí seguimos cada vez que la mente se distrae con un ruido exterior. Nos damos cuenta de ello. Perfeccionamos la capacidad de darnos cuenta. Darnos cuenta cuando perdemos la concentración y nos cambiamos de tema sin enterarnos tan siquiera. Estábamos en la atención en la respiración. Luchando contra el sueño, contra distracciones que no paran de venir. Normalmente, hasta que paran. Llega un momento que sí paran, porque la mente está entrenada y sabe distinguir lo que es distracción de lo que es enfoque. Lo que queremos hacer con nuestra mente, nuestra capacidad de elección. Entonces, cuando somos capaces de mantener la atención en el mismo objeto interior de nuestro cuerpo por un tiempo, en la respiración larga o corta, parada o en movimiento, cuando somos capaces de mantener esa atención, empezamos a ver otras cosas en la periferia. Empezamos a notar emociones en el corazón que no hace falta enfocarse en ellas para darse cuenta que están allí, porque nos seguimos enfocando en
la respiración. Estas otras cosas están en la periferia, pero no nos distraen, simplemente están ahí. Ya sean emociones, sensaciones, opiniones, están ahí y seguimos mantenidos en el foco de atención, porque eso es lo que nos hizo darnos cuenta de estas cosas en primer lugar, lo que nos hace ver mejor. Vipassana en Pali. Visión profunda. A través de la atención consciente. En un objeto de meditación profundo. Y ahí está la introspección. Ahí empieza la introspección. Y ahí sigue, tanto como lo mantengamos, como seamos capaces de mantener esa atención y esfuerzo correctos. Que llevan a una concentración correcta, profunda, clara, serena. Si nos fijamos, lo normal es que con el tiempo la respiración se vaya calmando más y más y se vuelva más profunda. Más calmada. Quizás incluso a veces se pueda parar por unos momentos, unos instantes, y seguimos ahí con la atención consciente, sin falta de tensionar, simplemente sabiendo, reconociendo cómo son las cosas en este momento, en nuestro cuerpo.
Entonces, una buena postura de meditación, como decía, con la espalda erguida en el aire, recta, ayuda a que cada momento que pasa creemos energía, ayuda a permanecer con la mente despierta, porque si no, el sueño entra. Y ese equilibrio, ese balance de energía y concentración puede ser mantenido por largo tiempo con facilidad cuando simplemente pues lo hacemos, ponemos una mínima energía ahí. Se vuelve fácil cuando la mente está acostumbrada. O cuando no está acostumbrada, pero sí que pues ahí estamos, ¿no? Ahí seguimos con ese interés, igual que al principio, manteniendo esa atención enfocada. En la respiración, en el cuerpo, naturalmente que por lo general se siente más fácil en las fosas nasales, pero que no tiene por qué ser ahí el único sitio, no tiene por qué estar fijado. Lo que sí ha de estar fijado es esa consciencia. Esa realización de lo que ocurre. Esa concentración conectada segundo tras segundo, como una cadena de momentos que cuanto más larga es, más fuerte se hace. No solo en tiempo, sino en potencia. Por eso cada segundo sí cuenta. Y esta meditación se puede hacer también con una base del corazón, poniendo la atención en la zona del corazón, la zona del pecho. No hace falta definirlo exactamente, solo hace falta poner la atención más o menos en la zona del corazón, porque ahí también se siente muy bien la respiración. Se sienten mejor los sentimientos.
se notan. Y esto nos puede ayudar mucho, nos ayuda a hacer una meditación en la benevolencia hacia nosotros y hacia todos los seres. Ayudada por el proceso de la respiración que ya estábamos entrenando, que ya nos llevábamos enfocando un tiempo. Entonces el corazón tiene en su interior una energía muy bonita que es de la benevolencia, de la compasión. No tiene que ver con el amor pasional, sino que es el amor universal, que no depende de condiciones, lo que haga o deje de hacer otros seres, o lo que nos digan sea bonito o no tan bonito, pero sí que tiene que ver con el desear el bien, el bienestar a nosotros mismos y a todos los seres existentes, frágiles o resistentes. Todos los seres existentes, y nosotros somos uno. Entonces se puede empezar por ahí, por nuestra propia compasión, amor propio. Benevolencia. Y para esto ayuda mucho tener el proceso de la respiración presente en el corazón. Porque las energías van y vienen, lo mismo que la respiración va y viene. Entonces se pueden perfectamente fusionar esas dos cualidades y hacerlas una. Benevolencia sale del corazón con la respiración. Y en la inspiración, cuando el ciclo vuelve y se completa, pues recibimos lo que haya en el mundo. Aquello que haya, sea como sea, a veces es más bonito y otras veces menos, pero se recibe con benevolencia, sin aversión, sin odio. Y de nuevo el ciclo, con la respiración, se vuelve a enviar buenas intenciones hacia el exterior, una y otra vez, con la ayuda de la respiración. Esto cada vez que ocurre, estamos haciendo un ciclo de bienestar. Completando ciclos de purificación emocional, cada vez más profundos. Y aunque nos cueste a veces, es normal,
eso que puede llegar a costar es porque estamos haciendo algo, requiere un esfuerzo, o sea que sí. Es un trabajo, es un desarrollo, no simplemente ocurre, sino que lo desarrollamos con cada respiración literalmente. Desarrollamos nuestro corazón al mismo tiempo que la conciencia en el presente. Y bueno, con esa conciencia cuando decidimos quizás abrir los ojos y funcionar en el mundo, podemos mantener esa atención en la respiración. No hace falta pensar sobre ello, pensar cómo funciona, simplemente pues hacerlo, seguir ahí, como hemos entrenado en el periodo formal de meditación sentados. Y esto nos va a ayudar a cambiar cómo percibimos las cosas que ocurren. Y gradualmente, pues sí, hay una mejora de energías, una mejora interna. Primero es una mejora interna y luego todo eso se va, por supuesto, a traducir en mejoras externas, en cómo vivir, cómo ayudar a la gente cuando se puede, cómo aceptar los momentos en que no se puede, cómo tener sabiduría para distinguir ambos, esa claridad mental, y cómo a veces simplemente tener ecuanimidad y dejar las cosas ser cuando es lo mejor que se puede hacer. Entonces, bueno, si queréis, ahora podemos despacio abrir los ojos, intentar mantener ahí esa atención interna, ¿vale? Por el tiempo que se pueda. Y esto, pues ya es una cosa que da un espacio emocional, además de un tiempo, para que las cosas que hablamos lleguen más al corazón, a través del cerebro, claro, pero que puedan realmente llegar a áreas más profundas y hacer cambios en la vida. Entonces, las cosas que digamos ahora, seguro que se absorben mejor que cuando estamos hablando, que quizá venimos de un mundo muy agitado y la mente, pues claro que está agitada. Entonces, cuando hay esa agitación no tenemos la capacidad, el espacio para recibir demasiada información, porque primero hay que procesar la que ya tenemos, que suele ser mucha, procesar, asimilar y luego dejar un espacio para información nueva. Bien, entonces quizás se pueden hacer algunas preguntas y aclaraciones. Sí. Vale, pues bueno, espero que se haya oído. Yo tiendo a bajar la voz cada vez más. Y que, bueno, pues que os haya ayudado. A ver, esto no es, obviamente no es la única técnica que hay. Entonces, si a alguien no le gusta, puede intentar un poco más, como todo en la vida. Y si no, pues siempre hay otras cosas que se pueden hacer. Claro. Pero bueno, esta técnica lo bueno que tiene es que sirve para el principiante y para el avanzado, incluso, o sea, la gente que ya ha acabado su camino, que están llenos de sabiduría,
siguen practicando la atención a la respiración. Bueno, de hecho nunca la han dejado, por eso están llenos de sabiduría. ¿Vale? Entonces, bueno, decir eso, que aunque en sí la teoría, veis que es bien sencillo, ¿no? La teoría en parte no puede ser más sencilla, lo comprende hasta un niño pequeño, pero la práctica también habréis visto que no es tan fácil, no es tan sencillo, porque la mente pues tiende a saltar y a hacer todo tipo de cosas que no le hemos dicho que haga. Entonces, bueno, ¿quieres decir algo, Emilio? Pues, tal vez yo he intentado meditar a lo largo de mi vida y siempre, como decía una amiga, excusas para no meditar siempre existen. Pero cuando vences la pereza, vences la agitación, descubres que de verdad merece la pena. Y normalmente, pues aquí terminaríamos la sesión dándote una ronda de aplausos, pero como yo diría que hoy hemos conseguido un estado de ánimo que yo no sé si romper el silencio va a ser algo acertado. Así que yo creo, dinos algunas últimas palabras. Últimas palabras. Bueno, es cierto que, vale, podemos hacer un aplauso interno. Yo, para mí, lo más importante, pues eso, es que os haya ayudado, que os haya, bueno, gustado, porque si os ha gustado probablemente vendréis más otra vez, y hay bastantes cosas que explicar, como que os habéis dado cuenta también, ¿no? Y también que si os ha gustado, pues que espero que os pongáis a meditar cuando tengáis un tiempo, sea mucho o poco, pero pues ese es el ánimo, ¿no? Que siempre merece la alegría. Pues muchísimas gracias y te despedimos con un aplauso interno. Entonces, bien, en Tailandia se hace así, en Asia se hace así el aplauso interno. Pues gracias por invitarme y encantado de estar aquí, de haber venido.